Bulgeroni, presidente honorario de la Pan American Energy, señora Núria Vilanova, presidenta del CEAL Ibérico, excelentísimo señor embajador de la República Federativa del Brasil en España, querida Bárbara Manrique, directora de Comunicación, Marketing, Relaciones Institucionales de PRISA, a todo el equipo de PRISA, señoras y señores miembros de CEAL, bienvenidos a la Casa de América, a esta tribuna que inauguramos hoy, la Tribuna América de Inversión. Desde hace un tiempo venimos trabajando en esta institución dotándola de una agenda económica y empresarial y desde hace más de un año tenemos una relación muy estrecha con CEAL, liderada por doña Núria Vilanova, y hemos considerado que las tres patas, CEAL, PRISA y la Casa América, tenía sentido que pusiéramos en marcha esta Tribuna América de Inversión con el objetivo de que se conozca más en España la realidad empresarial de América Latina por sus protagonistas. Hoy tenemos como invitado ilustre a don Alejandro Bulgeroni, a quien quiero agradecerle que inaugure esta actividad, y a don Enrique Iglesias, que ha sido quien le ha invitado y que va a tener con él un diálogo principalmente, además de otras preguntas que la señora Vilanova y yo mismo podamos formular. Y le voy a ceder la palabra a la presidenta del CEAL Ibérico para que nos traslade algunas ideas. Bueno, pues nada, tengo que empezar por el agradecimiento a nuestro invitado, a Casa América, por impulsar este proyecto conjunto, y a nuestro superpresidente de honor, don Enrique Valentín Iglesias, ¿no? Y creemos que es muy importante esta tribuna, estos encuentros que queremos ir haciendo a lo largo de los años, porque yo siempre defiendo que entramos en una nueva era, en una nueva fase, donde después de muchos años en los que España ha ido ocupando un lugar cada vez más relevante en las inversiones en Latinoamérica, pues en los últimos años hemos tenido la oportunidad de recibir inversión latinoamericana en España, ¿no? Estoy mirando aquí, tenemos al embajador de Brasil, México, Colombia, Argentina, pues muchos países han apostado por nuestro país y sin duda esto ha sido una gran noticia. Pero es que además creo que ahora entramos en una tercera fase de oportunidades donde juntos, Latinoamérica y Iberia y España, podemos buscar oportunidades o aprovechar las oportunidades que existen en nuestros mercados. Por eso creemos que esta tribuna, que el hecho de que nos acompañen personajes del nivel de Alejandro Bulgeroni, es una oportunidad para ir trabajando esa nueva era de lo que nosotros llamamos el espacio empresarial iberoamericano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, en primer término, agradecer en forma muy especial a mi amigo Alejandro Bulgeroni por estar con nosotros hoy. Ha hecho un esfuerzo para estar aquí con todos e inaugurar este ciclo de CEAL con el apoyo de Casa América. Estoy presentando a uno de los empresarios más prestigiosos y respetados en la Argentina y en toda América. Es argentino, pero es un poco uruguayo, porque la verdad que nosotros lo tenemos también como uno de los empresarios más dinámicos que tiene en este momento el Uruguay en el área de la agroindustria. El amigo Bulgeroni es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de perfeccionamiento en el negocio petrolero en los Estados Unidos. Su actividad se despliega en numerosas actividades que no voy a ir por todas ellas, sino decir que se incorporan en dos grandes bloques, que es su gran actividad en el campo petrolero y del gas, formando parte y el fundador de una de las empresas más dinámicas en materia de energía petrolera y de gas en la Argentina, que es Veridas, donde ha tenido distintos cargos, presidente, vicepresidente, en fin. Y luego una segunda actividad, que es la actividad agroindustrial, donde tiene actividades en la parte agropecuaria y, por supuesto, en el desarrollo forestal, presidente de una de las grandes empresas de Uruguay, Agroland, en el campo precisamente agropecuario, y varias otras empresas en la Argentina y en Uruguay y en varias partes del mundo donde viene desarrollando actividades en el campo de la producción
en el caso del uruguayo de aceite, de vinos, etcétera, que él mismo podrá en algún momento comentarnos. Tiene además actividades de tipo, la Fundación Educando, por ejemplo, se dedica a la parte de apoyo social, y varias actividades más que lo ponen al frente de institutos argentinos de petróleo, de la Sociedad para la Ingeniería del Petróleo, etcétera. Yo diría que lo más importante es, por supuesto, su actividad en el campo energético, en el campo del petróleo, un tema tan en el debate en este momento y en la discusión internacional, pero sobre todo yo quisiera destacar la forma como ha venido incorporando la tecnología en sus actividades. Creo que eso es quizá una de las cosas que más caracterizan su acción y que le da precisamente en este momento en América Latina, que precisamos tanto de la tecnología y de la innovación, ponerlo al frente de un empresario que está, digamos, en la frontera de la inversión, pero también incorporando a través de la inversión los avances tecnológicos que son hoy tan importantes para seguir progresando. De manera que solamente con estas palabras quería dejarle en el uso de la palabra al amigo Alejandro, de manera que muchas gracias, Alejandro, nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Enrique. Realmente, aparte de todas las virtudes que tiene Enrique, tiene la virtud de juntarnos a los empresarios, a los amigos. Él está tratando de lograr una comunicación entre países, entre hemisferios. Realmente eso lo hace muy bien y a mí realmente me parece que eso también es muy importante, que hay que hacerlo a todos los niveles. Así que también agradezco a la Casa de América y al CEAL Capítulo Ibérico que han iniciado estas actividades que son realmente muy positivas para el futuro. Veremos si en alguna otra oportunidad vengo a escuchar a alguien. Bueno, el trabajo que tenemos acá para hablar es el tema energético, que, como dice mi señora, es un tema bastante monótono, y dicho por un ingeniero más todavía, así que empiezo a disculparme. El elemento más importante y el punto de partida en el análisis de las políticas energéticas es el precio del petróleo. El precio del crudo tiene varios componentes, por eso me voy a dedicar a hablar bastante del precio del petróleo, porque yo creo que es lo fundamental. Entre los componentes es el que hace al desarrollo técnico y económico de la explotación y producción de los hidrocarburos. La tecnología y la productividad cambian constantemente el punto de equilibrio de estos valores y su impacto en el tiempo. El segundo está relacionado con la escasez. Aquí hay innumerables análisis y opiniones de analistas que predicen escasez o abundancia de oferta o de demanda. Esto, como es lógico, hace un impacto en el precio, y cuando esto sucede hay gran volatilidad. En tercer lugar están los eventos, yo diría, geopolíticos, que impactan en el precio en forma muy volátil y que en definitiva potencian los cambios debidos a la escasez presunta del producto que ven los operadores o los traders. El precio además tiene que ver lógicamente con la oferta y la demanda, que están impactadas o retroalimentadas por el crecimiento de los países, por el consumo, por la productividad de los yacimientos y por la tecnología. Como verán, solo en este análisis del precio aparecen muchos desafíos a las políticas energéticas. Quisiera mostrarles dos diapositivas. La primera de ellas, con respecto al precio histórico del crudo. No sé si se ve suficientemente bien, pero y acá empezamos en el año
1859, que es cuando se empieza a producir petróleo en los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento es el precio más alto de la historia, debido a la novedad, la escasez y los costos de producción. Esto está en precios de hoy, en dólares de hoy, llevados hacia atrás. Durante los 20 años siguientes a este descubrimiento se fue encontrando más petróleo y el crecimiento de la demanda fue más lento que el crecimiento de la oferta, lo cual hizo bajar inmediatamente el precio. De allí en más, hubo precios relativamente bajos que no fueron influenciados nada más que yo creo en muchos años por lo que era la producción de los yacimientos, el costo, salvo un poco en la Primera Guerra Mundial. Después de esto empieza Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente que mantienen el precio del petróleo bajo. Eran productores de gran productividad, lógicamente de precios bajos, y mantienen ese precio. Yo creo que ellos pensaban de que además las posibilidades de petróleo eran para siempre, con lo cual seguían así durante muchos años. Creo que a principios de los años 60, Arabia Saudita se da cuenta de que sus yacimientos comienzan a declinar y deja de informar el estado de los mismos y de proporcionar datos detallados sobre su producción, como lo venía haciendo hasta ese momento. Hay un libro muy interesante de Matt Simmons que se llama Twilight in the Desert, que explica noveladamente esta situación. Piensen que cuando uno tiene algo que está produciendo y se está acabando, trata de venderlo al precio más caro, lo que queda. Digamos, esto es un poco, posiblemente, según lo explica este libro, y yo algo de eso estoy de acuerdo, lo que puede haber sucedido. Coincide con la guerra del Yom Kippur, que tiene como resultado un importante aumento en el petróleo, que va de $10 a $50 aproximadamente. Y esto fue principalmente por el problema que se produce en el canal de Suez, o sea, la falta de abastecimiento a través del canal de Suez. A los pocos años cae el Shah de Irán y comienza la guerra con Irak, produciéndose pánico entre los operadores petroleros al creer que habría una gran escasez futura. Esto se llamó el price panic, lo cual hace llegar el precio a $100 por barril. Esto no dura mucho tiempo porque genera una gran inflación en el mundo y inmediatamente una retracción. Posteriormente empieza a manejarse en valores más bajos. Más tarde el crecimiento exponencial de China impulsa un aumento de los commodities como el hierro, el cobre y otros insumos de la construcción. Y estos incrementos luego se trasladan al precio de los granos y finalmente al precio del petróleo. Este crecimiento se detiene por la explosión de la burbuja financiera que provoca una disminución abrupta del precio del petróleo y otros commodities. Posteriormente, los precios agrícolas y petroleros se recomponen, ya que sigue el crecimiento y la demanda, hasta que llegamos al día de hoy, en que el precio del petróleo cae por debajo de $50. En esta historia de más de 160 años, el petróleo obtuvo variaciones bruscas de precio por situaciones que no han sido propias del petróleo. Por otro lado, como dije anteriormente, el precio del petróleo tiene que ver con la tecnología para encontrarlo y producirlo. Es un factor muy importante. Desde el punto de vista teórico, no nos vamos a quedar sin hidrocarburos por los próximos 200 años. Si alguno cree que tiene algún problema antes, bueno, pero yo hace tiempo pensaba que iban a ser menos años, pero después, hablando con gente de Aramco, de Arabia Saudita, estoy más
más creído en estos 200 años. Lo que sí se está acabando es el petróleo barato. Este es el gran tema que estamos viviendo en este momento. En la producción de hidrocarburos se producen primero los más eficientes y más fáciles de desarrollar. Y luego, para satisfacer la demanda creciente, se desarrollan yacimientos que exigen mayores inversiones tecnológicas, con mayores costos de producción y en algunos casos con menor productividad. Por eso es que el precio del petróleo va a ir subiendo relativamente con respecto a otros productos de la economía. Aquí volvemos al año 70, cuando se produce este price panic, y genera una gran inflación en los países de la OECD. Aquí en esta diapositiva demuestra en esos años el valor de barriles de petróleo necesarios para producir una unidad de crecimiento de Producto Bruto. Y en ese momento estaba la relación 1 a 1. Esto generó una gran inflación y los países de la OECD fueron obligados a desarrollar tecnologías que los hicieron más eficientes en el consumo de hidrocarburos. En el caso de los países en vías de desarrollo, que son los que más crecen hoy, el avance de la tecnología no ha tenido aún un impacto semejante. En los años 70, como dije, el consumo de petróleo por unidad de PBI era 1 a 1, de 0,40 y sigue bajando. ¿Qué significa esto? Que la tecnología ha hecho que el crecimiento de los países esté condicionado en menor proporción por el precio de la energía. Vemos también que un aumento importante en el precio no va a afectar desmedidamente el crecimiento, ya que el impacto es menor y estamos hablando de los países de la OECD. Y también nos dice que en un aumento del PBI de estos países no va a requerir un gran incremento en el consumo de petróleo. Durante estos años en los que mejoró la relación consumo-PBI, hubo un aumento de más de 60% en el consumo de petróleo, de energía, pero además los ahorros de energía y la mayor eficiencia en su utilización equivalen en cierta forma a producción adicional, que contribuirá a aliviar los desafíos de la oferta y la demanda en el futuro. Vemos que se estaba produciendo más petróleo, crecía la demanda y se mantenía un precio más elevado por parte de Arabia Saudita y los países de la OPEP, sin afectar el crecimiento de los países de la OECD. Todo hacía suponer que Arabia Saudita continuaría regulando el precio del mismo en valores de alrededor de $100 por barril. Pero llegamos al día de hoy y el precio del petróleo cae por debajo de $50. Para tratar de explicar lo que ha sucedido últimamente con el precio del petróleo, comentaré una de las tantas teorías que existen. Y seguramente me equivocaré, pero bueno. A principios de los años 2000 en Estados Unidos se empiezan a desarrollar tecnologías con cierto grado de efectividad para producir gas y petróleo de rocas generadoras o rocas madres. Discúlpenme si voy un poco técnico, pero muchas veces se ha hablado de esto y muchas veces la gente se queda a mitad de camino porque algunos no entienden esta parte técnica y a lo mejor otros lo saben, así que pido disculpas. Luego de un proceso de migración durante millones de años, el petróleo que sale de la roca madre, que son arcillas, va a los reservorios que son productivos y los reservorios convencionales que hemos producido. Pero ¿qué pasa? Todavía esa roca tiene gran cantidad de hidrocarburos. Esa roca madre que es de baja permeabilidad y porosidad, que históricamente se ha perforado, pero que ha sido muy difícil obtener hidrocarburos de la misma.
Para ser más gráfico, el petróleo y el gas no fluye como fluye de una roca común hacia el pozo. Yo diría más que la pared del pozo transpira o petróleo o gas. Nuevas tecnologías permiten perforar pozos horizontales de 1 a 2 kilómetros de extensión dentro de esta roca, lográndose una mayor superficie de contacto, no solamente los 40 o 100 metros de un pozo vertical, sino 1 o 2 kilómetros en forma horizontal. Luego esta roca se rompe con las fracturas hidráulicas, en innumerables trozos que producen cada uno de ellos una cantidad de hidrocarburos. Y después los mismos fluyen hacia la superficie por la presión que existe en la formación. Esta tecnología ha hecho que en muchos lugares del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, resurjan producciones de zona de baja permeabilidad y porosidad, o sea, yacimientos no convencionales. Primero se logra obtener suficiente productividad para el gas, que es el de menor viscosidad, y como el precio lo permite, se llevan adelante desarrollos de gas natural. Esto sucedió en Estados Unidos. Y personalmente a mí, en los yacimientos que tenemos en Luisiana, cuando descubrí que estaban estas arcillas un poco más abajo, seguí perforando, hice pozos horizontales y empezó a producir gas de arcillas en un momento que el precio lo justificaba y era rentable. El resultado de este boom en Estados Unidos generó una gran oferta de gas. El crecimiento de la oferta de gas fue demasiado rápido, la demanda no acompañó y después, con todas las crisis hipotecarias y financieras, se produce una importante caída del precio del gas, aproximadamente $2, lo cual prácticamente deja sin perforar, o sea, no se vuelve a perforar por gas o en muy especiales condiciones o en lugares muy especiales. Esto me pasó a mí, le pasó a todos. ¿Qué hicimos los operadores cuando vimos disminuir nuestros activos productivos? Nos movimos al petróleo en aquellas áreas prometedoras también de shale. Las tecnologías ya se habían mejorado en la perforación de gas y el precio de $100 daba un negocio interesante para algunas locaciones. Este impulso inversor significó mayor producción de petróleo, que llevó a pensar en el autoabastecimiento y hasta en la exportación desde Estados Unidos. Este exceso de oferta en los Estados Unidos, junto con la falta de crecimiento de los países en desarrollo, provoca una caída de la demanda, empezando a aflojar el precio del petróleo. Nuevamente, esta es una evaluación personal de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? El petróleo de los shales es un petróleo que tiene una gran cantidad de recursos. O sea, la cantidad de petróleo que puede ir ahí en Estados Unidos es tremenda. ¿Por qué no bajó más rápido el precio del petróleo? Y yo creo que porque Arabia Saudita y los árabes no pensaron la reacción inmediata de la industria de los Estados Unidos y de los petroleros americanos. Con esa velocidad empezaron a aumentar la producción y yo creo que ahí se produce un problema de competencia en el mundo. O sea, los petroleros americanos que hablaban del autoabastecimiento empezaron a hablar de la exportación. Y en noviembre, la reunión de la OPEP de noviembre, deciden no seguir manteniendo el precio del petróleo y que la oferta y la demanda de alguna forma dicten el precio futuro. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo
se debe a que hay mayor oferta que demanda. Pero aquí hay que tener en cuenta cuál es el tipo de oferta. No es que apareció un yacimiento nuevo y convencional y la gente... No. Acá apareció algo que son las reservas muy importantes de lo que serían los shales. Y además, la tecnología de Estados Unidos demostró que lo podía producir con ganancias a $100. Es más, hoy en día se siguen perforando pozos a $50 en algunas zonas muy especiales. O sea, yo creo que acá el problema está visto entre Estados Unidos y la OPEP y tiene que ver con los mercados a mediano y a largo plazo. Otro análisis ya con respecto a quién gana y quién pierde con esta situación, vemos que Rusia, Irán, Venezuela y otros países africanos que se dice financian guerras terroristas islámicas, verán reducidos sus presupuestos, dificultando esta actividad. Por otro lado, la disminución del precio de la energía va a generar mayor crecimiento en los países desarrollados y también en los países en desarrollo. Yo creo que Estados Unidos, que ya había empezado a crecer con esto, tiene un mayor crecimiento, un impacto mucho mayor. Y Europa, bueno, ustedes lo viven mejor que yo, que le costaba salir, creo que con esto va a tener la posibilidad de acelerar esa salida. Ahora, la pregunta más difícil de contestar es cuánto durará esta situación. La OPEP tiene un peso relevante en la producción mundial de petróleo, alrededor del 39%. Además de las grandes reservas que tiene, le ha permitido ser el que fijó el precio del petróleo. ¿Cuánto tiempo podrá resistir Arabia Saudita esta disciplina en la OPEP? Aguantando la presión de los otros países que dependen tanto del petróleo. ¿Y cuán rápido va a ser el aumento de la demanda si tenemos un importante proceso de crecimiento a nivel mundial? Yo creo que esto es lo que va a impactar en el futuro y estas son las grandes incertidumbres que son muy difíciles de evaluar. Creo que el precio del petróleo todavía puede disminuir un poco más, no mucho, y luego llegará a niveles entre 60 y 70 dólares el barril en un año y medio, pero en realidad este es un equilibrio bastante inestable. Aunque ya estamos en el precio, digamos, técnico de lo que sería con la tecnología de hoy la explotación de las arcillas, que son los únicos volúmenes de reservas importantes que pueden generar un problema de competencia entre Arabia Saudita, la OPEP y Estados Unidos. Vemos que muchos desafíos dependen de las políticas de otros estados. En realidad, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué hacer para tener un impacto de menor magnitud. Tenemos que empezar a consumir menos y consumir más eficientemente. Esto que se hizo en los 70 hasta ahora, bueno, tenemos que tratar de mejorarlo. Algo fácil de entender, en Estados Unidos más que todo, uno entra a un lugar en invierno y se muere de calor. Y entra en verano y se muere de frío. O sea, no encuentran una temperatura intermedia. También hay que desarrollar nuevas tecnologías que permitan esto y que nos ayuden a ser más eficientes para explorar y producir hidrocarburos, o sea, menores costos. También hay que mejorar la generación y distribución de energía eléctrica, generando ahorros en todo esto. Bajar los costos de las energías sustitutivas con nuevas tecnologías. Desarrollar medios de transporte eléctricos o en algunos casos con gas natural. Y después algo que realmente
en un desarrollo europeo, de Europa unida, la interconexión de los países tiene que ser mucho más intensa en lo que hace a gasoductos y líneas eléctricas. Hoy en día es del... Y esto es en Europa, en el resto del mundo prácticamente existe muy, muy poco. Pero esto podría ser un mejor uso de la energía. En realidad, este problema actual es muy importante para nosotros, pero debemos pensar que en energía todo se ve a largo plazo. Tenemos que pensar qué va a pasar en 15 o 30 años. Así es lo que nosotros hacemos todos los días. Tal vez lo que vemos hoy lo pensamos hace 10 años. ¿Y qué tenemos que hacer para estar preparados para esos momentos? Creo que el crecimiento del consumo va a ser muy importante. Se van a mantener la participación de los hidrocarburos fósiles en la ecuación energética. Ha habido un tremendo esfuerzo en muchos países para sustituir por energías renovables o por energías limpias. Pero el 85% son hidrocarburos fósiles, entre carbón, gas y petróleo. Y mientras los precios sean competitivos, le va a costar mucho al otro 15%, que es energía nuclear con los problemas que tiene, energía hidráulica que está muy condicionada a su volumen de crecimiento, energía eólica, energía biomasas, energías solar. Son todas energías que eran muy caras, han bajado mucho de precio, están mucho mejor en este momento, pero todavía con los nuevos precios va a ser muy difícil que sigan adelante. Van a tener que mejorar tecnológicamente muchísimo. En el caso del desarrollo con petróleo a 100, 120 dólares, y bueno, ahí yo diría que el petróleo estaba financiando el desarrollo de estas energías alternativas. Ahora no lo está financiando más, así que hay que ver de ser más competitivos en todo este tipo de desarrollos. Así también en los desarrollos no convencionales y en los desarrollos de aguas profundas. Con respecto a la electricidad, hay un tema aún no resuelto y que yo creo que seguramente va a ser el próximo breakthrough en el desarrollo de todo este tema energético a nivel mundial. Y ese es el tema del almacenamiento de la energía. Yo puedo producir energía solar, energía eólica, pero de noche o cuando no hay viento me quedo sin energía. Si pudiéramos acumular energía en forma económica para después usarla cuando no tenemos esa energía sustitutiva, realmente sería un tema muy importante. Y los costos están cerca. Todavía es muy caro, pero están cerca. Yo creo que puede haber un breakthrough importante. Como hemos visto, el precio del petróleo ha tenido gran volatilidad. Si vemos en estos 160 años, ha habido pocos momentos de altos precios que han durado poco y que han bajado. O sea que hoy podemos esperar con cierta razonabilidad, que es el hecho de que haya otras reservas que a cierto precio son importantes, a que la cosa pueda estar más estable. Yo creo que no vamos a ver precios altos, a no ser que haya algún problema como los que hemos vivido puntualmente y esporádicamente. O sea que un precio de 60 a 70 dólares por barril, y ahí me tiré al agua, ¿no? En el corto plazo va a ser posible. Dicho esto, termino con mi exposición y muchas gracias por la atención y quedo disponible para las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que
estamos ante un tema realmente fascinante y, por supuesto, sumamente complejo, como queda muy bien después de la excelente presentación que acaba de hacer el amigo Bulgeroni. Es decir, lo único que es muy importante es que estamos enfrente a factores que son muy difíciles de ecuacionar en forma racional, porque aquí hay ante todo un fenómeno geopolítico espectacular que se está realizando, ¿verdad? Siempre el petróleo, siempre la energía, desde la revolución industrial para adelante, ha provocado este nuevo escenario geopolítico, pero estamos en presencia en lo geopolítico de países que han comenzado a sentir un impacto muy fuerte por la caída del precio y otros que hacen un impacto muy fuerte a favor por la bajada del precio en sus economías. Se dice que en Europa el 1.5% del producto es la contribución neta que está haciendo la reducción del precio del petróleo al crecimiento de Europa, lo cual es muy importante. Yo creo que el segundo comentario es que en esto de la geopolítica se mueven fuerzas difíciles de evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho mismo que Arabia Saudita no haya incidido más, como lo hacía siempre en la época que yo me acuerdo, cuando había problemas subía mucho el precio, aparecía y intervenía con su oferta adicional, y con lo cual servía para balancear cuando la OPEP tenía un peso muy importante en la oferta mundial del petróleo. Pero el hecho de que Arabia Saudita haya querido mantener su producción y no usar el mismo sistema regulador, que hace años uno le llama la atención, ¿qué está detrás de esto? Están queriendo bajar la competitividad de la producción americana, hay algo de eso que es posible. La otra cosa que también entra en la geopolítica es un poco, que yo no sé si tú tenés algo. Los Estados Unidos aprobaron el año pasado una ley que establece que los bancos no pueden acumular sus ingresos en materias primas, particularmente en petróleo. Es decir, la desaparición de ese elemento financiero que entraba y salía del mercado también debe tener algo que ver en todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento bastante complicado, yo entiendo muy bien, y esta hipótesis que hace Bulgeroni me parece convincente, pero está todo abierto a todos estos elementos geopolíticos que están arriba de la mesa. Ahora, lo que yo recuerdo, lo que sí me parece importante cuando uno analiza esto, es ver el ingenio de la tecnología. Yo recuerdo haber vivido muy intensamente la crisis del año 73 y después la del 75. Yo estaba en esa época en la CEPAL. Y me acuerdo, nos movíamos con mucha preocupación cuál era el impacto del petróleo. Pero cuando uno se examina lo que fue la reacción del sistema de producción para la eficiencia energética, fue espectacular. Lo que lo decías tú también, cuando bajar de 1 a 0,40 el grado. Es decir, que la capacidad que tiene el sistema de adaptarse es otro elemento que también está arriba de la mesa. Ahora, yo pienso que de alguna forma lo que me resulta más preocupante en algún sentido es el tema de las energías renovables. A mí me tocó también una experiencia, en el año 81 me tocó organizar la primera gran conferencia de energías renovables en Nairobi. 14 fuentes de energía, fue una cosa muy organizada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno. Y siempre pusimos mucha esperanza en todo eso, ¿verdad? Pero también es cierto lo que tú acabas de decir. Es decir, el alto precio del petróleo hace viable los costos de las energías renovables, tanto en la solar como en la eólica, la biomasa, pero también la reducción del precio hace que muchas de estas energías podrían volverse ineficientes o incapaces de sostenerse. ¿Es así? Bueno, yo creo que la tecnología también en las energías renovables ha trabajado muy bien. O sea, cuando empezamos un kilowatt de energía solar estaba en $6.000 la instalación. Hoy está en 1.100, 1.200. O sea, hay mucha competitividad. El hecho de la energía eólica también ha bajado de 2.000 a 1.200, 1.300, dependiendo de ciertas cosas. No ha bajado tanto, todavía hay más para bajar. Pero el gran problema de estas energías es que son adicionales. O sea, uno siempre tiene que tener la energía de base, porque cuando no hay viento no hay energía y la gente necesita la energía todo el tiempo.
y cuando no hay luz solar no hay energía y pasa lo mismo. Entonces, por eso es que yo digo que la posibilidad de acumular energía, y principalmente en las grandes redes, es un tema que yo creo que es el próximo breakthrough que vamos a tener. Y yo, por los análisis que he hecho para mí, para explotaciones nuestras, vemos que los costos están cerca. Depende mucho de cuánto cuesta la energía de pico. Ustedes saben que los que venden energía venden un precio en el valle cuando hay poca demanda y otro precio en el pico cuando hay mucha demanda. Muchas veces eso en algunos países puede ser de 1 a 3. Entonces, esa diferencia de 1 a 3 hace eficiente, en algunos casos, acumular energía para usarla en esos momentos. Hace eficiente. Todavía la economía no es suficiente, pero está cerca. O sea, ya no es una cosa disparatada. Entonces, si eso en algún momento se logra tener la suficiente capacidad de acumulación de energía, se van a resolver muchos problemas. No todos, pero muchos de estos problemas se van a resolver. Una pregunta, si tú decís, si el precio baja de 120 como estaba ahora a menos de 50, ¿la explotación del shale gas en los Estados Unidos es viable? Hay algunos lugares de mejor productividad que sí que es viable, porque las arcillas estas son, en otra palabra, los fondos de los mares de aquel entonces, donde se acumularon todos los animalitos y plantitas que después fueron hidrocarburos. Entonces, ahí principalmente hay arcillas, que son las que caen al fondo, pero también hay otro tipo de elementos, puede haber arenas o puede haber carbonatos o alguna cosa, que están metidos entre las arcillas y que a veces le dan porosidad y permeabilidad. Por eso hay lo que se llaman sweet spots, que son zonas que tienen mejor productividad. El costo es prácticamente el mismo, ha bajado muchísimo. Cuando empezamos a perforar pozos... ¿El costo de la extracción de ese? La perforación, o sea, la obra que vos hacés. Cuando empezamos, un pozo estaba en $10 millones. Hoy ese mismo pozo está en $6 millones. O sea, en Estados Unidos estoy hablando, donde la eficiencia que se está logrando es inalcanzable. Yo creo que, salvo en Canadá, en ninguna otra parte del mundo se puede alcanzar la eficiencia que se está alcanzando en Estados Unidos. Y arcillas hay en todos lados, ¿eh? En todos lados donde hay un yacimiento, ese yacimiento es un entrampamiento de petróleo que migró de alguna arcilla. Y si esas arcillas tienen suficiente concentración de petróleo, son candidatos al shale. Por eso es que para mí Arabia Saudita está viendo un problema de mediano y largo plazo. Anteriormente, la única reserva importante, y principalmente en gas, era Rusia, Siberia, Asia Central. Y no había mucho problema. Hoy en día aparece una gran capacidad de recursos que en algún momento pueden ser reservas y que pueden competir con Arabia Saudita a determinado precio, que antes no existía. Entonces, por eso es la reacción, yo creo. Porque esto se puede dar en cualquier lado, donde hay un yacimiento. No sé si alguna pregunta, Tomás. Sí, bueno, pues fenomenal. En Latinoamérica lo que estamos viendo, por ejemplo, es que México está plantando cara a China y se está convirtiendo en la gran fábrica de Latinoamérica, ¿no?
Y bueno, otros países están luchando por ser hoy las grandes fábricas, no la concentración que había antes, ¿no? La bajada del precio del petróleo, entiendo, está perjudicando a algunos países, que su desarrollo económico está vinculado a la explotación de nuevos pozos, pero acelerará la creación de nuevos grandes polos de fabricación. Sí, eso es indudable. Durante muchos años o décadas, Estados Unidos principalmente, también algunos países europeos, pero Estados Unidos principalmente, que es donde realmente se da el caso más claro, exportó capital para poner fábricas en lugares donde había condiciones interesantes, mano de obra barata, digamos, una cantidad de cosas de esa naturaleza. Y se desarrollaron muchos países. Hoy en día, esas fábricas ya tienen menos mano de obra, requieren menos mano de obra, están mucho más robotizadas. Entonces lo que requieren más es energía. Y el costo de la energía en Estados Unidos ha bajado muchísimo y se va a mantener bajo en el largo plazo, porque las reservas de gas, de shale gas de Estados Unidos, producibles a $5, son para 100 años o más de la producción de Estados Unidos, del consumo de Estados Unidos actual. Lógicamente, esto no va a ser así porque se va a exportar, dependiendo del precio interno. Pero con un precio interno de $5 ya hay zonas que se pueden producir muy bien gas. Entonces, a ese valor, la energía en Estados Unidos es mucho más barata que en cualquier otra parte del mundo. Todo lo que es petroquímica, todo lo que es consumo de energía intensivo, no hay ningún problema que vuelva a Estados Unidos. Perdón, entonces sí quieres hacer una pregunta. Sí. Señor Alejandro, la verdad que ha sido una clase magistral y lo ha puesto difícil para hacerle preguntas. Pero quería preguntarle, si es tan amable, sobre la dinámica de incremento del consumo de productos energéticos, de productos de hidrocarburos, y el incremento que se va a producir de las clases medias a mediados de este siglo. Se calcula que en la cuenca Asia-Pacífico miles de millones de personas, centenas de millones de personas van a ingresar en esa clase media. Vamos a duplicar la clase media mundial a mediados de esta década. ¿Y cómo vamos a hacer compatible esa mayor demanda con los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta además que en este año, en noviembre, en París hay una reunión importante auspiciada por Naciones Unidas en este contexto? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cómo una empresa como la suya, como un empresario como usted, se prepara para esta necesidad de modificar nuestro mix energético con el objetivo de reducir el impacto que tiene el consumo de hidrocarburos en el cambio climático. Eso por un lado. Y luego, con respecto al shale oil and gas, por lo que he entendido, en fin, estamos asistiendo a una lucha en los precios de la materia prima, de gas y petróleo. Y las dos preguntas serían: ¿qué efectos financieros ha tenido esto en las inversiones en Estados Unidos? Y, por otro lado, ¿cómo se está replanteando Estados Unidos y sus empresas la cuestión del shale oil and gas, teniendo en cuenta este escenario de precios? Es decir, ¿siguen estratégicamente apostando claramente por estas tecnologías? Habrá algunas explotaciones que habrán tenido que cerrar momentáneamente y estarán esperando a que se incrementen los precios para volver a producir. Entiendo que esa es la estrategia. Bueno, yendo al consumo de energía y al problema de la contaminación. Acá lo que es bastante claro es que fuera de algunas renovables, lo que menos contamina es el gas.
O sea, creo que hay que seguir adelante con las tecnologías que hacen que la contaminación por gas sea menor, pero por lejos, en caso de petróleo o en caso del mismo carbón, mejorar el esquema de contaminación es carísimo. O sea que lo que vemos hacia el futuro es gas. Hoy en día la ecuación tiene más o menos por tercios, un poco más el petróleo, en cuanto a gas, petróleo y carbón. Yo creo que en el futuro, como fue en el pasado, ¿no? Allá a fines del siglo XIX, o principios del siglo XX, digamos, la producción de carbón era la que mandaba. Había como el 70 y pico % de la energía que se consumía en el mundo venía de carbón. Empieza el petróleo y entonces inmediatamente empieza el cambio, hasta que en los años 60 aparece el petróleo como el más usado de los fósiles, alrededor del 60%, 60 y pico %. Y bueno, yo creo que en algún momento será el momento del gas, pero ya los porcentajes de participación no son tan altos. En el momento del carbón había carbono o biomasa, no había otra cosa, o algo de hidráulica, muy poco. Después había gas, había carbón y había otro tipo de energías que se estaban desarrollando, la energía nuclear y mucha energía hidráulica. Pero todo eso fue pasando y hoy estamos con una participación de algo menos del 85% de fósiles, y esto va a seguir, porque sí, aumenta la participación, aumenta la cantidad de generación eólica o solar, pero por otro lado también aumenta el consumo. O sea que es un problema de proporciones. Así que yo creo que lo que vamos a ver en el futuro es el resurgimiento del gas, el gas como principal productor de energía. O sea que va a tender a disminuir el consumo, pero por eso dije, tenemos que pensar a 15, 30 años, porque cuando se duplique la clase media del mundo, el consumo de energía va a ser mucho mayor. Por eso hay que tratar de consumir menos. Lo que se hizo en los países de la OECD tiene que hacerse en todos los países del mundo. O sea, esa tecnología que va al mundo, o sea, no tarda tanto tiempo en llegar. Anteriormente sí, pero hoy en día la tecnología se mueve a gran velocidad, instantánea. Pero así todo todavía no está. Yo creo que esa tecnología va a llegar, va a hacer que se consuma menos y de alguna forma, como dije, el hecho de que haya consumo más eficiente es como tener más producción. Con la misma producción podemos darle a mayor cantidad de gente. Y eso es lo que hace al consumo ecológico, que iremos más a vehículos eléctricos o a vehículos a gas. Y ahí de nuevo está el tema de las baterías. Los vehículos eléctricos en Estados Unidos tienen 700 y pico baterías de estas chiquitas. O sea, esto es un tema que todavía no está resuelto y donde cuando se resuelva va a generar un shock importante. Va a haber que distribuir menos combustibles porque se van a tener que distribuir el combustible a través de la energía eléctrica. Pero la generación hay que hacerla lo mismo. O sea, la energía hay que producirla lo mismo. Ya sea
en una gasolina, en un tanque de nafta, o a través de electrones en un motor eléctrico. O sea, creo que se puede hacer mucho más eficiente el consumo, pero va a llevar todo este tiempo. Con respecto al shale en Estados Unidos y en Canadá, yo creo que hay lugares donde a $50 puede ser eficiente, es eficiente. Y las tecnologías se siguen moviendo. O sea, hay muchas tecnologías que en todo el proceso de esa perforación y de esa producción que están estudiando para ver cómo se hace más barato. Lo que se ha logrado de $10 millones a $6 millones es un avance en 10 años, no es un avance en siglos. Y yo creo que en el futuro se va a seguir avanzando. O sea que ahí está la respuesta. Pero se va a graduar el precio porque si aparece petróleo por todos lados y es fácil sacarlo, los árabes van a tener su problema. Y ellos hoy tienen la capacidad de defenderse. Muy bien. Muy bien. Sí, más o menos, adelante estamos. Quería preguntarle si el precio se estabiliza en los valores actuales, ¿cómo va a afectar esto al negocio? Y también le quería preguntar si cree que va a seguir bajando aún más el precio. Y una tercera preguntita muy cortita. Usted es un hombre reconocido, con una trayectoria reconocida, un hombre con un gran expertise en el sector petrolero. ¿Cómo valora usted, si es que quiere valorarlo, por supuesto, que en Argentina haya personas que no tienen nada que ver con este sector, cercanas al gobierno, que quieran quedarse, por ejemplo, con Cerro Dragón? Muchas gracias. Yo creo que el tema referido exclusivamente a esta reunión es el petróleo, y yo creo que sobre el primer punto, sobre el precio, lo demás no está en la agenda de las discusiones sobre ningún caso especial. Adelante. Yo creo que el precio va a ser que se produzca la energía que se puede producir a ese precio, el petróleo que se puede producir a ese precio y el gas que se puede producir a ese precio. Ahí la oferta y la demanda va a dominar. O sea, cuando nos quedemos sin petróleo, haya presión por la demanda, lógicamente va a subir el precio. Así que yo creo que estamos en ese nivel. Las empresas ganarán más, ganarán menos, van a producir aquello que puedan producir con cierta ganancia. El petróleo, les expliqué, uno puede encontrar un yacimiento muy fácilmente encontrable, de gran productividad, y lo perfora y produce y gana mucha plata. Pero eso no satisface toda la demanda. Entonces tiene que ir a buscar más, tiene que ir a buscar más, tiene que ir a buscar más. Y ahí es donde se va produciendo petróleos más caros, que en promedio pueden satisfacer cierta demanda. Y eso es lo que se va a ir haciendo en el futuro. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia aquí. Particularmente muchas gracias, Alejandro, por darnos esta oportunidad de dejar muchas preguntas sin respuesta porque no existen, pero sí para enfocar el tema con la complejidad que tiene y sobre todo algo que se decía ya en los años 70 cuando las conferencias mundiales y en el 80 cuando la energía renovable, el tema de permanentemente insistir en el buen uso de la energía, en la conservación. Yo creo que eso sigue siendo una lección importante y me parece que sobre eso queremos de alguna forma con esto terminar este encuentro. Muchas gracias a todas y todos por la compañía y sobre todo a la Muchas gracias.